Dios lo bendiga, hermanos, Dios me lo bendiga y lo guarde. Un gozo, un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, mis Bichas, y por mi canal de YouTube, en Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Dándole muchas gracias a Dios por este día que me regala y pidiéndole que me ayude en todas las cosas que yo tenga que hacer, para que todas las cosas que yo haga sea para su gloria y su honra en Cristo Jesús. Le pido a Él que me ayude, que me fortalezca, que me dé mucha sabiduría, mucho entendimiento, mucho discernimiento, a fin de que yo pueda hacer su voluntad y glorificarlo mientras esté en este cuerpo terrenal. Se lo pido todo a Él, a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a comenzar, para gloria de Dios, la segunda carta a los Corintios. No voy a hacer hoy el resumen que siempre hago. Si quieren ver todo lo que prediqué, lo que por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios pude predicar, de 1 Corintios, por aquí, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube en Rincón de Dios, están todas las prédicas de la primera carta a los Corintios. Pero el día de hoy vamos a comenzar con la segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo juntamente con Timoteo. Amén. O sea, los dos, Pablo está con Timoteo cuando escribe esta carta. Amén. Entonces vamos a empezar a leer. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, les deseáis paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Amén.
como es normal en Pablo, Pablo comienza diciendo esta palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En la mayoría de sus cartas, Pablo comienza ratificando, Pablo comienza afirmando que él es apóstol de Jesucristo. Y algo muy importante es por la voluntad de Dios. Mira, hermano, si alguien se merece el título de apóstol de Jesucristo, precisamente Pablo, porque Pablo padeció en su cuerpo terrenal todos los padecimientos de Cristo. Es decir, Pablo sufrió mucho por causa del Evangelio del Reino de los Cielos, por causa del Señor a quien servía. Cosa que Jesús, cosa que el mismo Jesús había dicho, le dijo a la niña: no, ve allá porque en tu momento escogido me es este, y él va a saber lo que tiene que sufrir por causa de mí. Entonces, si alguien tiene derecho, si alguien es digno de usar el título de apóstol de Jesucristo, es Pablo mismo, porque Pablo padeció en carne propia mucho dolor, mucho sufrimiento por causa del Evangelio de Cristo. Así que no solamente que obviamente Jesús llamó a Pablo al apostolado, que así fue, pero también Pablo, digámoslo así, se ganó ese título por todo lo que padeció, por todo lo que vivió, por todo lo que sufrió a causa de nuestro Señor y nuestro Dios y Salvador. Entonces, obviamente, si alguien es digno de llevar ese título, si alguien es digno de llamarse apóstol de Jesucristo, Pablo, porque Pablo padeció demasiado por causa de su Señor. Pablo padeció hasta lo sumo, digamos así, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue un muy buen imitador de Cristo. Pablo padeció por Cristo muchas aflicciones y aún así perseveró haciendo la voluntad de Dios, tal cual mi Señor Jesús padeció muchas aflicciones y aún así perseveró haciendo la voluntad del Padre que lo envió. Así que Pablo es digno de ser llamado apóstol de Jesucristo. Y algo muy importante aquí es por la voluntad de Dios. Hermano Miguel, nadie es soldado a su propia defensa. Es decir, yo porque sé 4 palabras de Biblia, ¿verdad? Yo no puedo autoproclamarme apóstol como muchos hacen hoy en día. Yo no puedo autoproclamarme pastor como muchos hacen hoy en día. Yo no puedo autoproclamarme profeta como muchos hacen hoy en día. Todos los ministerios son dados por el Señor Jesucristo. Como ya lo vimos, los dones por el Espíritu, los ministerios por el Señor Jesucristo, y las operaciones las hace el mismo Dios. Amén. Entonces, mire, hermano, no es porque yo me esfuerce y porque yo predique y porque yo haga esta obra, la otra, que Dios a mí me va a poner como pastor. No es por eso. Es por el propósito del que llama. Si Dios no tiene pastorado para mí, así que yo me esfuerce y predique 10 sermones al día y
y me gradúe y haga doctorados en teología, vamos a poner un ejemplo, si Dios no tiene el pastorado, para mí yo no voy a ser pastora si no me esfuerce con todas las fuerzas de mi alma. Igualmente, Pablo no hizo nada para ganarse el apostolado, al contrario, Pablo él mismo reconoce que es el menor de todos los apóstoles. Claro, es como yo le digo, Pablo, tu ejemplo de que era un apóstol de Jesucristo. Pero eso lo hizo después que Jesucristo lo salvó. Antes de que Jesucristo lo salvara, él que era un asolador de la iglesia, él perseguía a los cristianos y los entregaba a prisión. Entonces por eso Pablo dice que él es el menor de los apóstoles, como si fuera un abortivo. Entonces no es porque Pablo fuera un erudito, fuera fariseo, cumpliera con toda la ley de Moisés, que Dios lo escogió, no. Es por el puro afecto de la voluntad de Dios. Así como te cogió a ti, así como me cogió a mí, no es que nosotros seamos seamos mejor que los otros pecadores o que seamos más inteligentes, más sabios. Y eso Dios lo vio y por eso nos escogió. No. Es por la voluntad de Dios. Es porque Dios tenía un propósito contigo, un propósito conmigo, así como lo tenía con Pablo. Entonces por eso es el llamado, por eso es el ministerio que nos da para cumplir el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Así mismo pasó con Pablo. No es que Pablo quería ser apóstol. Si por Pablo Pablo hubiera pasado toda su vida persiguiendo la iglesia del Señor. Porque eso es lo que él estaba haciendo. Amén. Pero como Dios lo escogió con un propósito, con ese propósito lo llamó, Pablo se convirtió, como él lo dice, en apóstol de Jesucristo. No porque él quiso, no porque él se lo propuso, sino porque era un propósito que Dios tenía con él. Amén. Y yo sabía que Pablo iba a ser de mucha bendición para toda la iglesia del pueblo de Cristo. Para toda la iglesia, para toda su iglesia. Así como, primeramente, siendo Saulo, fue de mucha... Así como primeramente, siendo Saulo, fue de mucha... hizo sufrir mucho a la iglesia, luego que se convirtió a Pablo, fue de gloria para toda la iglesia. Entonces, por ese propósito eterno que Dios tenía en Pablo, Dios lo llamó por el puro efecto de su voluntad. No porque Pablo se lo merecía, no porque Pablo lo hubiera ganado, no porque Pablo fuera un erudito, no porque Pablo supiera mucho de la ley, no porque Pablo fuera impecable, no. Fue por la voluntad de Dios y así mismo nos llama a ti y a mí sin tener en cuenta nuestras obras de justicia, que bueno, al fin y al cabo, como dice la Escritura en Isaías, son como tapo de inmundicia delante de él. Amén. Entonces, Pablo le escribe este saludo, primeramente a la iglesia que está en los Corintios, juntamente con Timoteo, que está con él en este momento. Y dice, Dios, a la iglesia de Dios que está en Corintios, con todos los santos que están en toda Acaya. Se le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mira, hermano, la iglesia de Dios no es
no es una denominación X, no. La iglesia de Dios es el grupo de personas escogidas por gracia, salvos por gracia, adoptados por gracia, que pertenecen al pueblo santo de Dios, que están esparcidos a cada rincón de la tierra. Cuando Pablo se refiere a la iglesia de Dios que está en Corinto, es a este grupo de creyentes que están en esta posición geográfica en Corintios, que creen verdaderamente en Cristo y que Cristo verdaderamente los rescató, los adoptó, los amó y los salvó. Amén. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza esta cuestión romana, católica, apostólica romana, que los santos son los que están muertos. Que los santos solamente son los apóstoles, la Virgen María, José. No. No. Aquí lo dice muy bien, con los santos que están en toda Acaya, en una región geográfica llamada Acaya, ¿verdad? Donde también se encuentra Corinto. Pablo dice, con todos los santos que están en Acaya. Entonces tenemos que quitarnos de la mente esta cuestión que nos han inculcado, que los santos son los que están muertos. No, los santos somos tú y yo que creemos en Cristo. Los santos es aquel estadounidense, aquel africano, aquel chino, aquel coreano, que como tú y como yo creen en Cristo y son templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es una iglesia universal. Y es una iglesia invisible que solamente el Señor Jesucristo conoce todos aquellos que son suyos por nombre y apellido. Por así decirlo. Entonces tenemos que quitarnos esta mentalidad de que no. De que solamente son santos los apóstoles. O solamente santa la Virgen María. O solamente santo, no sé. Bueno. No, todas las personas que tienen por Padre a Dios y por Señor al Señor Jesucristo son santos de Dios, son parte del pueblo de Dios, son parte de la gran familia de Dios. Y a todo esto está dirigida esta carta a los Corintios, va dirigida a la iglesia que está en los Corintios, ¿verdad? Donde hacen vida espiritual un grupo de creyentes que creen por la fe en Cristo Jesús para su salvación. Y también Pablo extiende esta carta también a todos los que están en Acaya, en esa región más grande, en esa región que creen en el Señor Jesucristo. Así que la iglesia no es cuatro paredes, la iglesia no es un templo, la iglesia es la asamblea de los escogidos, salvos, redimidos de Dios por pura gracia, que están alrededor del mundo y que confiesan en un mismo sentir, la fe en un mismo Señor, para la gloria del mismo Dios. Amén. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz. Esta es la bendición la mejor bendición que podemos recibir. ¿Por qué? Porque, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es fundamental para nosotros en nuestra vida, ya que de la gracia de Dios es que recibimos todas las cosas. Todo lo que recibimos nosotros por gracia, nada lo recibimos de Dios,
de Dios. Nada lo recibimos porque lo merezcamos, todo es por gracia. Amén. Así que esta bendición que da Pablo es sumamente buena, ya que dice gracias y paz, y la paz y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y la paz de Dios obviamente es esta que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite estar tranquilos frente a las adversidades, a las tribulaciones y a las vicisitudes que se nos puedan presentar, porque confiamos en el poder de Dios, porque confiamos en aquel que prometió, porque confiamos en aquel que es poderoso, no solamente para hacer lo que le hemos pedido, si es su voluntad, sino mucho más. Amén. Entonces, bueno, vamos al versículo 10, hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Ok. Primero Pablo bendice a Dios. Lo bendice, lo exalta, lo alaba. Honra a Dios. Recordemos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo primero que Pablo hace es santificar el nombre de Dios, bendecir el nombre de Dios, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, es como decir, santificado sea el que envió a nuestro Señor Jesucristo, su Dios y su Padre, ¿verdad? Padre de misericordia. ¿Por qué Dios es Padre de misericordia? Bueno, dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es Padre, dice que Dios es Padre, aquí en este versículo significa que Dios es la fuente, el origen, la causa, la raíz de todas las misericordias. Todas las misericordias proceden de Dios, se originan en Dios, salen de Dios. Por eso que Dios es Padre de misericordia. Cuando dice la palabra que el Satanás es padre de mentira, es lo mismo. Quiere decir que Satanás es el origen, la fuente, la raíz misma de la mentira. El creador de la mentira es Satanás. El creador de la misericordia y el creador de la misericordia y la raíz de la misericordia es Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, y Dios de toda consolación. Y Dios de toda consolación. ¿Por qué dice Dios de toda consolación? Porque Dios, ¿verdad? Él soberanamente se encarga de dispensar consolación. Es decir, Él es soberano. Y Él se encarga de repartir la consolación, de dispensar, de ministrar, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere y para lo que Él quiere. Por eso que Él es Dios de toda consolación, porque Él es soberano a la hora de dar esa consolación, a la hora de ministrarla, a la hora de hacerla efectiva, digámoslo así. Entonces es Padre porque la fuente inagotable de las misericordias, la raíz, el origen de toda misericordia. Todas las misericordias proceden de Él, y Dios de toda consolación, porque ya que Él es soberano,
Él dispensa su consolación como Él quiere, a quien Él quiere y para lo que Él quiere. Amén. El cual nos consuela en toda nuestra tribulación. Aquí es muy importante recordar que esta carta está dirigida a los corintios, a los que están en la iglesia de los corintios y a los santos de toda calle. Entonces, él está hablando a un grupo de personas salvas, redimidas, justificadas por Dios, los cuales van a ser consolados. Estos santos son los que Pablo está diciendo que van a ser objetos de la consolación de Dios. Los santos que están en Corintio y en toda Acaya son los que soberanamente, por amor y por gracia, Dios ha decidido consolar a estas personas que creen en Cristo, que son hijos de Dios por la fe en Cristo y que son salvos por el sacrificio de Cristo. A estas personas es que Dios les va a dispensar su consolación. A estas personas es que Dios les va a ministrar su consolación. Dios no consuela a todo el mundo mundial. No. Recordemos que Pablo está hablando aquí a una iglesia y a unos santos que están esparcidos o están en una región en particular, que es la región de Acaya. Por ende, las consolaciones, cuando Pablo dice cuál nos consuelan todas nuestras tribulaciones, ¿a quiénes consuela? A los santos. Pablo se incluye a él, obviamente, y está incluyendo a los santos de la iglesia de Corinto y a los santos en toda Acaya. Amén. Entonces, es importante saber que el grupo aquí que Pablo dice que está recibiendo la consolación de Dios, que está recibiendo esa gracia de Dios, son los santos que están en la iglesia de los Corintios y en toda Acaya. Son los que Dios está consolando. Dice, nos consuela en toda nuestra tribulación. Mira, hermano, en Romanos 8, 29, 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le van para bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún en nuestras tribulaciones, aún en nuestros peores momentos, aún en nuestros momentos más débiles, podemos ver la mano de Dios. En nuestras tribulaciones, Dios está con nosotros, consolándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, esas tribulaciones Dios las deja llegar a nuestra vida para que nosotros veamos su mano poderosa, para que nosotros veamos su amor, para que nosotros veamos su cuidado y para que nosotros seamos consolados por Él, para que nosotros seamos ayudados por Él, para que nosotros seamos fortalecidos por Él, para que nosotros le conozcamos más a Él. Por eso es que en todas las tribulaciones Él está allí. Él no va a permitir que las tribulaciones nos aplasten, porque aún las tribulaciones que tú y yo podamos estar viviendo están bajo el control de Dios, están bajo la soberanía de Dios, están bajo el designio de Dios, y esa tribulación no te va a aplastar, no te va a destruir, no te va a acabar, sino que al contrario, esa tribulación va a ser para fortalecer tu fe, va a ser para que tú conozcas más a Dios, va a ser para que el poder de Dios obre en tu vida y tú le des la gloria a Dios.
en la vida del cristiano, todo lo que pasa, absolutamente todo lo que el cristiano vive debajo del sol, en la tierra, todo es según el propósito de Dios, porque a Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo bajo su completo control. Entonces las tribulaciones van a gestar y van a obrar para que nosotros recibamos el consuelo de Dios, para que nosotros sintamos que Dios está con nosotros peleando esa batalla, para que nosotros sintamos que no estamos solos. Y que esa prueba, ese enemigo, esa circunstancia, esa tempestad no nos va a matar, porque Dios que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Porque Dios que está con nosotros es más grande que cualquier gigante. Porque Dios que está con nosotros lo conviene y lo controla todo. Amén. Entonces la tribulación en la vida del creyente no es en balde. La tribulación, lejos de matarnos y de hacernos un daño, va a obrar para nuestro bien, porque Dios va a estar ahí consolándonos, porque Dios va a estar ahí produciendo en nosotros, mediante la tribulación, cosas buenas, paciencia. ¿Se acuerdan que la tribulación produce paciencia y la paciencia esperanza? Porque es Dios el que nos está controlando para que nosotros tengamos esa paciencia. Es Dios el que nos da la esperanza en medio de la tribulación. Ese es Dios consolando a su pueblo en medio de la tempestad para que no se rinda frente a la adversidad, sino que en la adversidad su pueblo se crezca, su pueblo avance, su pueblo se fortalezca, su pueblo aprenda, su pueblo confíe en Él. Ese es nuestro Dios. Para que, y fíjense lo que dice aquí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y miren cuál es el objetivo también. Dios nos consuela, nos ayuda en nuestras pruebas, en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones y en todo lo que nos tenga que ayudar y consolar con su poder omnipotente, para que luego que nosotros hayamos pasado esta tribulación, podamos ayudar a otra persona, podamos consolar a otra persona de la manera que Dios nos consoló a nosotros, con la consolación que Dios nos consoló a nosotros. Es decir, Dios por medio de las tribulaciones nos consuela de tal manera que nosotros superemos la crisis, el problema, la aflicción que nosotros estamos viviendo en esa tribulación, ¿verdad? Para que nosotros ayudemos a aquellos que pasan por esa misma experiencia. Porque ya Dios por medio de su consolación nos sacó de allí. Asimismo Dios quiere que por la consolación que Él nos ha dado, nosotros consolemos a los hermanos que están en la misma situación que nosotros y los saquemos de allí. Como dice la Escritura, dar por gracia lo que por gracia recibí. Dar por gracia lo que por gracia recibí. Si nosotros por gracia habemos recibido la consolación de Dios, que nos fortaleció, que nos ayudó a perseverar en momentos de debilidad, en momentos de incertidumbre, que nos trajo paz en momentos de confusión. Si nosotros hemos recibido eso por gracia de Dios,
Dios que espera que con esa misma consolación que Él nos ha ministrado, la cual nos ha permitido perseverar, la cual nos ha permitido crecer, la cual nos ha permitido seguir adelante y avanzar en el Evangelio, nosotros con esa misma consolación que Él nos ha ministrado por su gracia, la ministremos a otros hermanos que estén pasando por las mismas circunstancias. Igual por gracia. Amén. Ese es el propósito de Dios. Dios no permite tribulaciones para demostrarnos su poder, para demostrarnos su amor, para demostrarnos su compañía y para que luego de que nosotros hayamos vencido y perseverado en las circunstancias podamos también hacer y ayudar a que otros hermanos, por medio de la consolación que Dios nos ha dado, puedan perseverar y triunfar y vencer esa misma circunstancia que ya nosotros habemos vencido por la mano poderosa de Dios. Amén. Entonces fíjense bien, Dios no hace nada sin propósito. Un ejemplo, una persona que Dios haya sacado del alcoholismo, que Dios con su poder que Dios con su poder omnipotente haya sacado a esa persona del alcoholismo. Y esa persona, bueno, venció ese vicio, ahora está completamente sano, curado, ahora es otra persona, ahora es otro esposo, otro padre. Bueno, ¿qué Dios quiere que haga ese que venció esa situación? Por la consolación y la ayuda y el apoyo que Dios le dio, bueno, que tal vez Dios en un futuro va a poner en el camino de esa persona que venció todo eso por la consolación de Dios a otra persona que esté pasando por lo mismo, que necesite ese tipo de consolación. Entonces el cristiano va a poder consolar a esa persona. El cristiano que ya pasó por eso va a poder ayudar correctamente a esa persona, va a poder ministrarle la consolación, la ayuda, la fortaleza, todo lo que necesita por medio de la consolación que Dios le dio para que esa persona salga de ese problema al igual que el triunfante. Entonces, fíjense bien, que nada de lo que vivimos en el Señor lo vivimos en balde. Nada de lo que vivimos en el Señor lo vivimos sin un propósito. Absolutamente nada. Porque Dios tiene el control de todo, hermano. A Dios no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios es omnipotente. Y Dios tiene un propósito por nosotros, hasta en nuestros peores momentos, hasta en los momentos que nosotros nos percibimos más débiles, más inútiles, más ineficientes. Hasta en esos momentos Dios tiene un propósito bueno con cada uno de sus hijos. Amén. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Por qué en el cristiano tiene que abundar las aflicciones de Cristo? Porque seguimos a Cristo. Si somos discípulos de Cristo, tenemos que padecer como Cristo. No nos queda de otra, porque dice la Escritura que el alumno no es más que el maestro, sino que el alumno va a llegar a ser como maestro, y el siervo no es más que el amo. Si el alumno, si el maestro y el amo es perseguido, el alumno y el siervo también lo serán. Entonces,
No podemos pretender, hermanos y amigos, no podemos pretender ser de Cristo y vivir en un mundo de rosa. Y vivir en un mundo color de rosa, que nada nos pasa y solamente prosperar. No. Porque somos de Cristo, somos discípulos, somos hijos de un Señor que fue maltratado, de un Señor que fue desechado, de un Señor que fue crucificado. Por eso Cristo dijo, pues, recuerden que cuando lo desechen, cuando lo boten, cuando lo hagan menos, recuerden que conmigo lo han hecho primero. Amén. Entonces miren, eso que yo voy por la vida bendecido, prosperado en victoria todo el tiempo, bueno, hermano, eso es una utopía, una fantasía cristiana. Eso es un dicho popular, realmente. Porque pregúntenle a Pablo si él estaba todo el tiempo prosperado, bendecido en victoria. Pablo, el apóstol de Jesucristo, que yo les dije que era digno de ganarse ese título por todo lo que había padecido por nuestro Señor Jesucristo. Ya después de su conversión, claro está. Bueno, preguntémosle a Pablo si él andaba todo el tiempo bendecido por la victoria. Por supuesto que no. ¿Y por qué por supuesto que no? Porque él seguía a Cristo. Y él padeció las aflicciones de Cristo. Y él fue perseguido, él fue maltratado, él fue golpeado, él fue vituperado, él fue desechado por causa de Cristo. Pero así como en Pablo abundaron los sufrimientos, las aflicciones de Cristo, también abundó la consolación por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esos cristianos que andan, que prosperados, bendecidos en victoria, esos cristianos que no más que piensan en prosperidad, en abundancia, en cosas materiales, bueno, déjenme decirle que el Evangelio no es eso. Que el Evangelio no es eso. Nosotros seguimos a un Señor que fue crucificado. No hay gloria sin cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y siga. La cruz del cristiano son las aflicciones de Cristo. La cruz del cristiano son los vituperios, las aflicciones, las tribulaciones y todo lo que vamos a pasar por causa de Jesucristo. Y eso no lo podemos evitar. Eso va a venir y va a ser sí, porque no hay gloria sin cruz. No podemos tirarnos la de vivo, como se diría aquí en mi país, y querer ser como Cristo en gloria, pero no querer ser imitadores de Cristo aquí en la tierra. Si Él padeció por causa de la voluntad del Padre que lo envió, nosotros vamos a padecer por causa de la voluntad de Cristo que nos envió. Si Él fue humillado, vituperado por hacer la voluntad del Padre que nos envió, nosotros vamos a ser humillados y vituperados por hacer la voluntad de Cristo que nos envió. Entonces, eso es lo que pasa aquí, hermano. Dice la Escritura que somos herederos y coherederos de Cristo, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Ahí está, el padecimiento primero y luego el consuelo de Dios en la glorificación. Aquí Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Bueno, cuando en ustedes, como en mí, abunden las aflicciones de Cristo, sépanse muy bien que juntamente con esas aflicciones va a abundar en ustedes el consuelo de Cristo. O sea, Cristo no lo va a dejar padecer solo. Y cuando ustedes estén padeciendo,
cuando ustedes estén viviendo aflicciones por causa del reino de los cielos, Cristo mismo lo va a controlar, Cristo mismo lo va a fortalecer, Cristo mismo lo va a sustentar, Cristo mismo lo va a ayudar a perseverar, es Cristo mismo que lo va a sacar de allí. De la aflicción lo va a sacar de Cristo con el consuelo que le va a dar, pero la aflicción es necesaria para que también abunde el consuelo. La aflicción tiene que venir primero y va a venir primero. Pero Pablo le está recordando a los hermanos de Corintios y a los hermanos que están en la región de Acaya que todo en Cristo tiene un propósito. Las aflicciones, las tribulaciones son para que nosotros también experimentemos el consuelo de Dios. Bueno, ¿y quién mejor nos puede, y quién mejor que Pablo nos puede dar testimonio de eso? En un hombre que abundaron las aflicciones de Cristo, de tal manera, asimismo, abundaron sus consolaciones. Porque es la única manera que Pablo pudiera hacer todo lo que él hizo. Que Dios estuviera con él allí para consolarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo, para animarlo. Que eso va todo en el consuelo, en el ánimo, la fortaleza, todo. Solamente así, recibiendo la misma, digámoslo así, recibiendo la misma dosis de abundancia en consolación que de abundancia en tribulación y en aflicción, Pablo pudo hacer todo lo que él hizo. La misma dosis de aflicción que recibimos de parte del mundo por ser hijos de Dios y por ser seguidores de Cristo, es la misma cantidad de abundancia en consolación que recibimos de parte de Dios. Podemos ver así: del mundo recibimos mucha aflicción por ser cristianos, por ser hijos de Dios. Y Dios, para equiparar eso, para equilibrar las cosas, Dios nos manda la misma cantidad de consolación. Porque las aflicciones no las tenemos de parte de Dios, las aflicciones las tenemos de parte del mundo por ser de Cristo. Bueno, y Dios dice: bueno, ustedes afligen mucho a mis hijos, ustedes los maltratan mucho, ustedes los avergüenzan mucho, los deniegan mucho. Bueno, yo les voy a dar a ellos la misma cantidad de consolación que ustedes les ministran de aflicción. Y así podemos ver como el apóstol Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Escribió creo que 12, 13 cartas del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, gloria a Dios por esa grande consolación que nos da. Porque si somos verdaderos creyentes, del mundo que vamos a recibir y en el mundo que vamos a tener aflicción, hermano. Entonces Dios dice: como ustedes afligen mucho a mis hijos, porque no me quieren a mí, yo les voy a dar mucha consolación para que ellos puedan superar todas esas aflicciones y ayudar a aquellos que están en la misma situación. ¿Amén? Bueno, vamos a continuar, hermanos, porque a veces me entiendo mucho en un versículo. Bueno, pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. Fíjense, la tribulación en la vida del creyente la tribulación en la vida del creyente nos deja ver tiene un propósito, como ya venimos diciendo.
¿Cuál es el propósito de las tribulaciones en la vida del creyente? Ojo, muy importante, en la vida del siervo de Dios, en la vida de que es parte de la iglesia de Dios, no en la vida de todo el mundo. Pablo está hablando aquí a creyentes de Corintios y a los creyentes de Acaya, a los santos. Amén. Entonces dice que es para consolación. O sea, la tribulación, si somos atribulados, es para consolación, es para que Dios nos ministre fortaleza, para que Dios nos ministre ánimo, para que Dios nos ministre fe, para que Dios obre en nosotros de tal manera que nosotros superemos esa crisis, ¿verdad? Y salvación. Si estamos siendo atribulados por causa del reino de los cielos, es para que se vea y para que se sepa y para que sepamos nosotros mismos que somos hijos de Dios, porque Dios nos consuela y nos ministra para que salgamos de ese proceso que estamos pasando, pero también para que sepamos y estemos convencidos y tengamos seguridad de nuestra salvación. Que estemos siendo consolados por Dios en la tribulación es sinónimo de que somos hijos de Dios y por supuesto que poseemos la salvación que viene del Padre a través del Hijo por medio de la fe. Bueno, que viene del Padre por medio de la fe en el Hijo amado. Amén y amén. O si somos consolados, es para vuestra consolación y para vuestra salvación. O si somos consolados, si Dios nos fortalece, si Dios nos anima, si Dios nos insta a continuar por medio de su Santo Espíritu, porque como nos consuela Dios, ya que Cristo no está a nuestro lado físicamente, ¿verdad? Pero Dios nos consuela a través de su Espíritu Santo. Dios nos consuela a través de la palabra de un pastor de nuestra iglesia. Dios nos consuela a través de su palabra, a través de un hermano que llega y nos dice una palabra de parte de Dios, nos consuela, nos anima, nos ayuda a salir del momento de dificultad. Y es para que seamos consolados, para que sigamos siendo consolados. Y eso también indica que somos salvos. Amén. Eso también nos indica que Dios quiere salvarnos, o que ya Dios nos ha salvado, mejor dicho. Y por esto, por consiguiente de que Dios nos ama y Dios nos ha salvado, Él nos consuela, porque somos parte de su pueblo. Amén. La cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. La cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. ¿Quién opera en el sufrir las mismas aflicciones que los apóstoles padecen o que los santos padecen? La salvación. Si nosotros padecemos por Cristo, por causa de la justicia, por causa del Evangelio, por causa del Señor que nos envió, eso es sinónimo de que somos salvos. Si nosotros somos despreciados como Cristo fue, humillados como Cristo fue, odiados como Cristo fue, por causa de hacer su voluntad, entonces quiere decir, sin duda alguna, que somos salvos, hermano. Recuerde, esta leve tribulación momentánea, dice la Escritura, que esta leve tribulación momentánea produce un mayor peso de gloria eterna. O sea, las tribulaciones en el creyente, por causa del Evangelio, están señalando la salvación que ya el creyente tiene en Cristo Jesús. Porque el creyente está sufriendo por causa del Evangelio. El creyente está sufriendo por causa de su Señor, por causa de Cristo. Entonces eso indica que tenemos una salvación, que ya hemos sido salvados. Por eso que dice aquí,
Por eso que dice la cual opera en su fin las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Igual, si nosotros somos salvos, verdaderamente salvos, vamos a padecer lo mismo que padeció Cristo. Si a nosotros todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos ama, hermanos, si a nosotros no nos va mal y todo nos va bien, hermanos, preocúpense. Porque dice que la salvación opera, o se deja ver, o se manifiesta, en que nosotros también tengamos parte en las aflicciones de Cristo. Así como Pablo tuvo parte en las aflicciones de Cristo, así como los santos de Corintio y de Acaya van a tener parte en las aflicciones de Cristo. Ahí se manifiesta que somos salvos, porque ahí en la aflicción, en la tribulación, que se va a hacer evidente nuestra fe, que se va a hacer evidente la consolación de Dios, que es para salvación, que es para que nosotros nos mantengamos firmes y podamos dar testimonio de nuestra buena profesión, amén. Podamos dar testimonio de que somos de Cristo, de que somos hijos de luz, amén. Pero es hermano, en la aflicción que esto se manifiesta, porque si estamos happy, no. En la abundancia, en la abundancia de este mundo, y si todo nos va bien, y si todo nos sale bien, entonces no se va ni la consolación, no se va nada, ni la misericordia de Dios, no se va, no vamos a tener tan claro que somos salvos. Entonces, por eso es que el creyente necesita todo eso. Por eso es que Dios permite que en este mundo sus hijos pasemos por estas cosas. Porque como yo le dije anteriormente, las aflicciones no vienen de Dios, vienen del mundo, pero vienen por causa del Evangelio de Dios. Y es allí donde Dios manifiesta su consolación, que nos hace ver que tenemos la salvación. Pero si vivimos en el país de la maravilla, en Wonderland, y nunca nos pasa nada malo, bueno, obviamente no se va a manifestar en nosotros la consolación y no vamos a ver claramente de que somos salvos. ¿Amén? Nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que sois compañeros en las aflicciones, como también lo soy en la consolación. La esperanza de Timoteo y Pablo con respecto a los santos de Corinto y de Acaya era que Pablo estaba seguro que así como ellos compartían las aflicciones de Cristo y de Pablo y de todos los santos, así mismo ellos iban a compartir o a tener ese mismo sentir también en la consolación. Tenemos parte en la aflicción de Cristo, pero también tenemos parte en su consolación, dice Pablo. Esta es nuestra esperanza respecto a vosotros, en la que estamos firmes, que así como sois participantes de las aflicciones de Cristo, así mismo van a ser participantes con nosotros de su consolación. Amén. Esa era la esperanza de Pablo y de Timoteo, quienes son los que dirigen esta carta a la iglesia de los Corintios y a los santos de acá. Amén. Ok, vamos ahora del 8 al 11. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia. Fíjense bien. Pablo dice, pero hermanos,
no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fíjense bien, el apóstol Pablo y Timoteo le sobrevino una grande tribulación en Asia. Y te dicen, pero bueno, hermano, ¿y por qué si son siervos de Dios y están predicando la palabra de Dios y están cumpliendo con la gran comisión? ¿Por qué, hermano, tiene que venir tribulación al hermano Pablo? Tribulación al hermano Pablo y a Timoteo. Bueno, precisamente porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, fue que le vino a la tribulación. Porque recordemos que no estamos en un mundo gobernado por Dios. Este mundo corrompido está bajo el dominio de Satanás. Los santos de Dios, los hijos de Dios alrededor de todo el mundo, hacemos la voluntad del Padre. Pero el mundo entero está bajo el control del maligno, dice la Escritura. ¿Cuál es ese mundo entero? Todos los que no son de Cristo son del diablo. Por ende, hay más de diablos que de Cristo, se puede decir. Por ende, vamos a tener tribulación. Porque siempre se nos van a levantar opositores. Porque siempre se nos van a levantar enemigos. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos ama, gloria a Dios. Entonces, Pablo le está diciendo, bueno, no quiero que ustedes sean, que no tengan tanto de esto. Que en Asia nos sobrevino una gran tribulación. Que en Asia nos sobrevino tribulación. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Pablo no explica bien el proceso que ellos estaban viviendo. O sea, Pablo no explica bien cuál fue la tribulación en sí, ¿verdad? Pero lo que dice Pablo, lo que sí dice Pablo es que fueron abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. Es decir, era tan fuerte lo que ellos estaban viviendo, era tan tremendo, era tan grande la tribulación, que ya ellos estaban sin fuerza, que ya sus fuerzas ya no le daban para más. O sea, lo que les sobrevino fue mucho más allá de lo que ellos podían superar con su fuerza. Eso es lo que nos deja claro Pablo aquí, como muchas veces en nuestra vida cristiana estamos en procesos y en situaciones que decimos, Dios mío, pero es que yo no puedo más. Esto es más fuerte que yo no tengo la fuerza para vencer esto. Muchas veces nosotros entramos en tribulaciones que superan por mucho nuestra fuerza y nuestra fuerza, nuestra poca virtud, y bueno, y nos sentimos abrumados por eso que estamos viviendo. Bueno, así de grande fue la tribulación que les sobrevino a Pablo y a Timoteo en Asia, que ellos estaban sin fuerza, que sus fuerzas fueron completamente vencidas, que ellos estaban, como decir, ya rendidos. Vamos a seguir leyendo para que veamos que eso es lo que estaba pasando. Dice, de tal modo que perdimos aún la esperanza de conservar la vida. Fíjense bien. De tal modo que ellos perdieron la esperanza de conservar la vida. Es decir, Pablo y Timoteo dijeron, bueno, Señor, hasta aquí no trajiste. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, gracias por la vida que nos diste aquí en la tierra de los vivientes, pero yo creo que hasta aquí llegamos. Señor, ya no tenemos fuerzas, estamos completamente abatidos, no tenemos esperanza. Llévanos, Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Algo así estaban Pablo y Timoteo. O sea, en ese estado
los había dejado la tribulación que ellos estaban experimentando. Imagínate, dos tremendos siervos de Dios y que se expresen de esta forma tan, digamos, tan derrotista o tan, bueno, si digamos así, tan derrotista. Es extraño, ¿verdad? Pero así de fuerte era la tribulación que ellos estaban experimentando, que los llevó a pensar y a perder toda esperanza de sobrevivir. Y yo me imagino a Pablo de Timoteo: Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, porque ya no podemos más. Pero bueno, vamos a ver. Pero tuvimos en nosotros mismos el deseo de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjense bien, Dios dejó o permitió que Pablo y Timoteo llegaran al punto de sentirse ellos casi muertos y sin esperanza. Con un propósito, ¿para qué? Para que ellos no confiaran en ellos mismos ni en su fuerza, sino en el poder de Dios que resucita a los muertos. Para que ellos confiaran en Dios. Dios le dijo a Pablo de Timoteo: hey, déjenme este problema a mí, que mía la batalla, yo pagaré. Digo, este proceso que ustedes están pasando, ustedes no lo pueden resolver, no lo pueden arreglar, pero yo sí. Déjenme eso a mí, que mía es esta batalla. Pero Dios permitió que ellos se dieran cuenta de su incapacidad, de su debilidad, de su incapacidad y su debilidad, para Él luego manifestar su poder y ayudarlos a vencer y a superar esa tribulación. Dios los consoló, Dios venció en esa tribulación que ellos no podían vencer, para demostrar su poder a ellos, para que ellos no confiaran en su fuerza, sino en el poder de Dios que resucita a los muertos. Para eso Dios permitió que ellos estuvieran sin fuerza y sin esperanza, para luego Él mismo, el mismo Dios, el Dios de Israel, consolarnos, animarnos y decirle: no es suya la batalla, es mía. Déjenme la batalla a mí, y yo les voy a dar la victoria. Y juntamente con la victoria vino también la consolación de parte del Señor, porque una vez que Dios los saca del tremendo proceso que estaban viviendo, obviamente ellos fueron consolados por Dios, ellos fueron animados, su esperanza volvió, todo por la consolación de Dios. Pero Dios tuvo que permitir que esa aflicción los aplastara sobremanera, para que ellos ya no dependieran de su fuerza, y ahí Dios poder actuar, poder tomar el control de la batalla, vencer en la batalla, y que ellos fueran consolados, y que su esperanza no estuviera en sus fuerzas hemíferas, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, seguimos, el cual nos libró y nos libra, y en que esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjese bien, el cual nos libró y nos libra, es decir, nos libró pasado, pero nos libra en tiempo presente, y el cual esperamos que nos libre de esta gran muerte. Es decir, Pablo estaba seguro y convencido de que Dios estaba obrando y que ellos no iban a perecer en esa gran tribulación que ellos estaban enfrentando. Así que ellos no tuvieran fuerza, así que ellos no tuvieran esperanza, Pablo estaba seguro de que Dios iba a obrar a favor de ellos y que lo iba a sacar de esa tribulación. Y lo hizo, hermano.
Para Dios no hay nada imposible, pero hay ocasiones que Dios permite eso porque, mire hermano, un gran problema que el hombre tiene desde la caída es que el hombre se cree autosuficiente. Entonces, a veces Dios permite que las aflicciones nos aplasten, nos trituren hasta tal punto de que esa autosuficiencia que nosotros tenemos a causa de la caída, ¿verdad? Es mal que el hombre vea que sea autosuficiente. Dios permite que esa autosuficiencia se destruya para Él poder obrar y manifestarse con poder en nuestra vida, para que sepamos que no es con nuestra fuerza, sino con la suya que vamos a vencer, para que sepamos que no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu, como dice la Escritura, y para que sepamos que, como bien lo dice el mismo apóstol Pablo, todo lo puede Cristo que me fortalece. Es necesario que Dios permita que las tribulaciones a veces nos aplasten. Y es de bendición también, porque del tamaño que sea la aflicción que nos está aplastando, nos está triturando, de ese mismo tamaño va a ser la consolación. Porque si tenemos parte en la aflicción de Cristo, también vamos a tener parte en su consolación. Es Cristo el que nos va a consolar, para que también nosotros vamos a consolar a otros. Y nos va a consolar de la manera que nos aflige el mundo. De esa manera Cristo nos va a consolar. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, es necesario que a veces estemos así, noqueados, abatidos, completamente sin esperanza, clamando a Dios en tu mano y con mi espíritu, para que veamos el poder de Dios manifestándose en nuestra vida, dándonos consuelo, dándonos victoria sobre la tribulación que estamos experimentando. Y miren que Pablo estaba seguro de que Dios lo había librado, lo iba a librar y lo iba a seguir librando en un futuro de esa gran muerte. O sea, yo no me explico o no podemos saber con exactitud qué tribulación estaba experimentando Pablo, pero era algo muy fuerte. Tanto que Pablo y Timoteo se desanimaron sobremanera, y disculpe que a veces dejo por fuera a Timoteo. Recordemos que la carta está escrita por Pablo, pero juntamente con Timoteo, es decir, Pablo estaba con Timoteo cuando escribió esta carta. Por ende, son ellos todos los que están pasando por esta gran tribulación en Asia, y ellos dicen que no quieren que los hermanos en Corinto ignoren esta cosa. Pablo dice, miren, yo les puedo dar el testimonio, yo y Timoteo podemos darle testimonio a ustedes, que así de grande que sea la aflicción, así de grande va a venir la consolación por medio de Cristo. Amén. Es lo que Pablo le está queriendo decir ahí. Y Pablo le está diciendo, no, nosotros quedamos sin fuerza, nosotros quedamos como que, bueno, Timoteo, adiós hermano, Timoteo, adiós maestro Pablo, ya no vamos con este Señor, la morí. No, y Pablo después dice, después, el cual nos libró y nos libra, y el que esperamos que nos librará de tan buena muerte, cooperando también vosotros a nuestro favor con las oraciones, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y Pablo añade, ya para terminar, que las oraciones de los hermanos de Corinto y de Acaya también están obrando a favor de Pablo y de Timoteo en esta tribulación. Es decir, por medio de las oraciones de Pablo, de los hermanos de Corinto y de los hermanos en Acaya, Pablo y Timoteo están siendo fortalecidos para poder librar y vencer esa tribulación. Porque dice,
cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros, por medio de muchos, por el don concedido a nosotros. ¿Cuál es el don concedido a nosotros? Que dice Pablo aquí, Timoteo: la perseverancia, la resistencia, la consolación que viene de parte de Dios, para que ellos puedan sobreponerse de esta tribulación y pasarla y dejarla atrás. Amén. Así que las oraciones de los santos, tanto en Corinto como en la calle, estaban sumando, estaban cooperando para que Timoteo y Pablo fueran consolados y fueran fortalecidos por Dios, y para que Dios venciera esa batalla y lo pudiera sacar de esa tribulación. Claro, no es que Dios necesite la oración para liberar a nadie, no, pero esa oración era como un plus, como un más, o sea, era como algo que añadido, que también le estaba ayudando a Pablo y a Timoteo, a ser fortalecidos, de manera que ellos pudieran soportar con paciencia la tribulación hasta que Dios los librara por completo de ella. Y como les digo, no conozco exactamente qué estaba pasando, porque la Biblia no lo dice ni implícita ni explícitamente, pero era algo grave, era algo fuerte, porque Pablo y Timoteo estaban abandonando la posibilidad de sobrevivir. Entonces no era algo leve, era algo fuerte, era algo que en verdad los puso, como decir, contra la lona, contra la espada y la pared. Pero ahí viene entonces el poder de Dios, ahí viene entonces su consolación, y ahí viene entonces la victoria de Pablo y de Timoteo. Amén. Entonces, bueno, hermano, ¿y cuál fue el don de Dios allí? ¿Cuál fue el don que se le concedió? El don de la consolación, para que ellos pudieran entonces resistir, soportar la aflicción con paciencia, y Dios estaba obrando a favor de ellos para librarlos de ella. Pero también las oraciones de los santos fueron ese plus que fortalecieron a los hermanos, junto con la consolación de Dios, para que ellos pudieran soportar el día malo, y esperando que Dios le diera su victoria final. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios me lo bendiga mucho, Yahvé me lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.